Me llamo Clara Rodríguez, tengo 62 años y nací en Guadalajara, México. Durante casi 2 décadas, limpié con devoción cada rincón de la iglesia a la que asistía. Nunca cuestioné nada, porque para mí, servir a la casa de Dios era el mayor privilegio que alguien como yo podía tener. Un día cualquiera, mientras ordenaba un viejo trastero en la parte de atrás, uno que casi nunca se usaba y siempre permanecía cerrado con llave, noté algo debajo de un estante polvoriento. Era un sobre amarillento, olvidado, con una esquina rota. Algo me decía que no me moviera, pero algo más fuerte susurró, léelo. En ese momento, pensé que solo estaba allí para limpiar, pero ahora sé que Dios quería mucho más. Quería abrirme los ojos. Y esa carta fue el comienzo de todo. Dime cuál ciudad y país estás viendo esto. Así puedo ver hasta dónde está llegando realmente este mensaje. Y si crees que muchas otras personas también necesitan abrir los ojos, deja tu like y suscríbete al canal. No lo veía como un trabajo común, sino como una especie de llamado sagrado. Para mí, fregar el piso, sacudir los bancos, lavar los baños, era servir a Dios con mis propias manos. Nadie me obligaba, yo misma pedí hacerlo, creyendo que eso me acercaría más al Señor. Me lo tomaba con una seriedad que quizás otros no entendían, pero yo sí. Cada trapo que pasaba por el altar, cada escalón que barría, era una oración silenciosa, una forma de decirle a Dios, aquí estoy, aunque sea en lo más pequeño. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba antes del amanecer, cuando todo estaba en silencio. El templo vacío tenía algo de mágico y de temeroso al mismo tiempo. A veces, sentía una paz profunda, otras, una presión en el pecho que no sabía explicar. Me concentraba en mis tareas, primero los pasillos, luego las bancas, después las oficinas y finalmente, los rincones menos visitados. Siempre dejaba para el final los lugares más privados, porque me enseñaron que no debía entrar en ciertos cuartos sin permiso, que había zonas consagradas donde solo los ungidos podían pisar. Las hermanas me trataban con respeto, aunque muchas veces con condescendencia. Me veían como la humilde, la que sirve en silencio. Nunca me invitaban a compartir palabra, ni a sentarme en la primera fila, pero yo no me quejaba. Me sentía feliz siendo invisible, porque creía que Dios me veía, aunque nadie más lo hiciera. Los ministros, en cambio, eran distintos. Algunos me ignoraban por completo, otros me daban órdenes secas, sin un gracias, pero el que más impacto tenía sobre mí era él, el siervo de Dios. Su sola presencia me hacía temblar. Yo no lo veía como un hombre, lo veía como un ser intocable, casi celestial. Me enseñaron a nunca levantarle la voz, a no verlo directamente a los ojos si no me hablaba primero, a obedecer cada indicación como si viniera del mismo cielo. Esa reverencia no era opcional, era parte de la doctrina, parte del aire que respirábamos dentro de la iglesia. Cada vez que entraba a limpiar su oficina o los pasillos cercanos, lo hacía con un cuidado extremo. Caminaba despacio, no hacía ruido, y me persignaba antes de tocar cualquier cosa. Había una sensación extraña allí, como si la atmósfera fuera más densa. No puedo explicarlo bien, pero no era lo mismo que limpiar la entrada o el salón principal. Allí dentro, el aire parecía cargado de algo más. No era paz, era poder. Sí, pero no siempre del bueno. Había un cuarto en especial, uno que siempre estaba cerrado. Nadie me decía qué había allí, pero me enseñaron que yo no debía ni mirar por debajo de la puerta. Decían que era un lugar de oración privada, donde el siervo hablaba directamente con Dios. Esa idea me llenaba de miedo y admiración. Pensaba, qué bendición debe ser estar tan cerca del Señor. Nunca imaginé que ese cuarto guardaba algo más que oraciones. Yo confiaba tanto en la iglesia que jamás cuestioné nada. Si alguien hablaba mal del ministerio, me dolía como si insultaran a mi propia madre. Si alguien insinuaba que algo raro pasaba en los templos, yo me alejaba de esa persona, porque para mí,
los errores estaban en el mundo, no dentro de la casa de Dios. Así pasaron años. Mi escoba se convirtió en mi cruz, mi balde de agua, en mi ofrenda. Llegué a conocer cada rincón del templo mejor que mi propia casa. Sabía cuáles llaves abrían cada puerta, qué productos no dejar manchas en los azulejos, qué trapo usar para no dañar los vitrales. Todo eso me daba orgullo, un orgullo sencillo, pero profundo. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue de un día para otro, fue sutil, como una voz bajita que empezaba a preguntar: ¿y por qué aquí no entra la luz? ¿Por qué siempre te sientes tan pesada al limpiar ese pasillo? Yo me reprendía por dentro. Decía: no pienses así, Clara, el enemigo quiere confundirte. Y volvía a cantar himnos mientras fregaba, pero la sensación no se iba, aumentaba. Recuerdo una mañana, mientras limpiaba el altar, sexta, salir a una hermana joven de una habitación lateral. Tenía los ojos rojos y la cabeza gacha. Me miró, pero no me saludó, simplemente pasó de largo, y yo me quedé allí, con la escoba en la mano, intentando no pensar en lo que acababa de ver. Estaba emocionada después de la oración, pensé, pero mi corazón no lo creía. Fue como si Dios comenzara a tirar de un hilo invisible dentro de mí, un hilo de conciencia que había enterrado bajo 1000 capas de obediencia, y cuanto más tiraba, más cosas salían a la superficie. Aún así, intenté guardar silencio, me aferré a la rutina, a la limpieza, a la funcionalidad. Esto es solo mi mente. Necesito rezar más, me dije, y recé, pero nada podía borrar la extraña sensación de que algo andaba muy mal en todo esto. Y entonces llegó ese día, el día que lo cambiaría todo. Pero eso solo te lo contaré más adelante. Era una mañana cualquiera, como tantas otras. El templo aún estaba vacío y el sol comenzaba a iluminar las vidrieras con su luz tenue. El silencio era tan absoluto que podía oír cada paso que daba sobre el suelo de mármol. Tomé mi cubo, escoba y trapos de siempre. Empecé en la sala principal y seguí mi ritual, habitación por habitación. Pero algo en ese día se sentía diferente. No sabría explicar qué era exactamente. Simplemente sentía una inquietud en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Al terminar de limpiar la sala de reuniones, noté que una puerta lateral, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. Era el antiguo archivo, un trastero, al que casi nadie accedía. Eso ya me dio escalofríos, pero pensé, quizás se les olvidó cerrarla. Le echaré un vistazo rápido y barreré también. Cogí mi paño seco y entré con cuidado. La habitación era estrecha, con armarios altos, cajas viejas apiladas y olor a madera y polvo. La luz del pasillo solo iluminaba parcialmente el espacio, dejando la mitad de la habitación en penumbra. Limpié poco a poco, limpiando los muebles y quitando las telarañas de los rincones. Al agacharme para recoger unos papeles que se habían caído detrás de un armario, vi algo que me hizo detenerme. Era un sobre amarillento, ligeramente rasgado en el borde, con claras señales de que llevaba allí bastante tiempo. Estaba parcialmente oculto bajo un estante bajo, como si se hubiera resbalado y perdido allí. Lo recogí con cuidado. No tenía ningún nombre escrito en el exterior, solo la marca de un sello antiguo, casi descolorida. Me empezaron a sudar las manos. En ese instante, comenzó un conflicto interno. Esto no es mío, quizás solo sea basura, pero algo dentro de mí me decía: no lo tires, hay que leerlo. El corazón me latía con fuerza. Miré hacia la puerta, como si alguien pudiera aparecer y detenerme, pero el templo permaneció en silencio. Era como si esa carta me hubiera estado esperando, como si la hubieran dejado allí con un propósito mayor. Me senté despacio en un pequeño taburete en la esquina y permanecí allí unos segundos con el sobre en las manos. Mi instinto de obedecer me decía que no interfiriera, pero otra voz, más suave y profunda, habló en mi interior: léelo, para esto has venido hoy. Y con manos temblorosas, abrí el sobre. El papel estaba doblado 3 veces,
con manchas de humedad y tinta descolorida en algunas partes. Aún así, logré leerlo. Las primeras palabras me helaron la sangre. No puedo seguir callando. Lo que sexta esa noche fue demasiado. Sé que me pueden castigar por esto, pero no me importa más. Prefiero perderlo todo antes que seguir mintiéndole a Dios. Me temblaban las manos. Seguí leyendo. La carta no estaba firmada, pero la había escrito alguien de dentro, alguien que conocía los entresijos de la iglesia. Esta persona relataba una situación que había ocurrido una madrugada en los pasillos de la iglesia. Mencionaba el nombre de una joven, una hermana que yo conocía, y describía cómo la habían llamado a servir al líder, pero se marchó llorando y en silencio, como si cargara con un peso insoportable. A continuación, la carta hablaba de reuniones secretas, de la entrega de dinero en sobres, de órdenes de silencio y de personas que desaparecían de la congregación sin explicación. Relataba cómo se apartaba a los testigos de sus funciones y cómo se instruía a las madres para que no hicieran demasiadas preguntas sobre sus hijos que servían al ungido. Era un relato detallado, doloroso, lleno de culpa y desesperación, pero, sobre todo, era cierto. No reconocí la letra, pero el peso de las palabras era real. La carta no parecía escrita por alguien que buscaba venganza. Parecía un grito de auxilio, una súplica de perdón, el último desahogo de alguien que ya no podía soportar cargar con ese secreto. Me quedé allí, con la mirada fija en las palabras mentirle a Dios. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos antes incluso de darme cuenta de que estaba llorando, porque, en el fondo, esas palabras también eran mías. ¿Cuántas veces yo misma había sentido que algo andaba mal? ¿Cuántas veces había cerrado los ojos, silenciado mi intuición y me había dicho que solo era falta de fe? En el papel continuó: me duele mirar a los ojos de los hermanos sabiendo lo que sé. Me duele cantar himnos y saber que muchos de los que cantan están ciegos, como lo estuve yo. Si alguien encuentra esta carta, por favor, no la ignores. Dios está buscando corazones valientes, no bocas cerradas por miedo. En ese momento, ya no pude contener los sollozos. Me dolía el pecho, la habitación parecía más pequeña. Era como si esa verdad hubiera abierto una herida que ni siquiera sabía que existía en mí. Durante unos minutos, no pude moverme, simplemente me quedé allí tumbada, con el papel en el regazo y el alma hecha pedazos. Miré a mi alrededor. La habitación parecía exactamente igual, pero algo había cambiado para siempre. Aquella carta había rasgado el velo de mi ciega obediencia. Por primera vez, sexta la iglesia no como un templo sagrado e intocable, sino como un lugar donde hombres imperfectos podían esconderse tras el nombre de Dios. ¿Qué haría con ella? ¿Entregarla? ¿Esconderla? ¿Romperla? Las preguntas me atravesaban la mente como flechas, pero de algo estaba segura: jamás volvería a ser la misma. La carta me había encontrado, o mejor dicho, Dios me había hecho encontrarla, y ahora debía decidir qué hacer con la verdad que tenía en mis manos. Las palabras de esa carta no se me iban de la cabeza. Me llevé el papel al último banco del templo, el más apartado, donde nadie solía sentarse. Mis ojos volvían una y otra vez a las líneas, como buscando alguna explicación, como si pudiera encontrar, entre las frases tortuosas, una razón para olvidar lo que acababa de leer. Pero era imposible. La verdad estaba ahí, cruda, dolorosa y viva. Comencé a releerla, con más calma, y cada palabra parecía gritar. Era como si, incluso en silencio, esa carta llorara. Yo tenía apenas 17 años cuando me llamaron a servir. Me dijeron que era un privilegio, que era elegida, pero nadie me preparó para lo que viví esa noche. Me detuve, respiré hondo, me temblaban los dedos. La letra de la autora era firme, pero con trazos apresurados, como si hubiera escrito entre sollozos, escondida, temerosa de ser interrumpida. Las palabras parecían pesadas, como si cada línea le arrancara un pedazo del alma. Entré con mi vestido blanco, me temblaban las piernas,
Pensé que solo iba a llevarle agua o acomodar su silla, pero cuando lo sexta cerrar la puerta, supe que algo estaba mal. Se me revolvía el estómago, conocía el lenguaje de las elegidas, las siervas, las vocaciones especiales. ¿Cuántas veces había oído a hermanas menores decir que habían sido honradas con tal vocación? ¿Y cuántas veces, por miedo o fe ciega, había acallado mis dudas? Pero ahora, ahí estaba la verdad, desnuda, sin adornos, una joven que entró para servir y salió marcada por algo que nadie debería tener que experimentar jamás. No pude decir nada, me advirtieron que si hablaba, mi familia sería expulsada, que si lloraba, era falta de fe, que si me sentía sucia, era el diablo poniendo dudas en mi corazón. Esa frase seguía resonando en mi mente, si me sentía sucia, era el diablo. ¿Cómo podía transformarse el dolor de una niña en culpa espiritual? ¿Cómo podía silenciarse un trauma con versículos? Sentí que la ira crecía en mi interior, no contra la joven, sino contra el sistema, contra la ceguera, contra la manipulación disfrazada de obediencia, contra la prisión que llamábamos familia de la fe. La carta continuaba, en párrafos cortos, intercalados con peticiones de perdón. No acusaba directamente, como si aún tuviera miedo, pero todo estaba implícito, los toques inapropiados, la habitación oscura, las palabras susurradas con tono autoritario, el silencio impuesto como castigo disfrazado de bendición. Me dijeron que era una flor escogida, pero me marchité desde ese día. Esta frase me hizo llorar, porque vi los rostros de tantas hermanas que llegaron llenas de luz y, con el tiempo, se apagaron. Algunas desaparecieron, otras empezaron a comportarse de forma extraña, algunas simplemente dejaron de cantar, y solíamos decir que era debilidad espiritual. Pero ahora me pregunto, ¿cuántas flores fueron arrancadas de raíz? La autora de la carta también relató que intentó escapar, que una vez pensó en arrojarse desde el tejado de la iglesia, pero algo la detuvo, un salmo, un himno de alabanza, el recuerdo de su madre. No estaba segura, solo dijo que no quería morir con esa mentira en el corazón. No puedo más. Sir, alguien lee esto, por favor, ora por mí, no me olvides, y no sigas creyendo que todos los ungidos lo son de verdad. Me preguntaba quién lo habría escrito. No había nombre, ni pistas claras, solo el corazón destrozado de un alma desesperada. Intenté recordar rostros, voces, chicas que habían desaparecido o se habían mudado repentinamente a otra ciudad, pero eran tantas, y todas tenían historias parecidas. Me trasladaron, nos mudamos por trabajo, me estoy cuidando, pero ahora, todo sonaba distinto. La carta también hablaba de chantaje, de sobres entregados para mantener el silencio, de madres que sabían pero callaban, de líderes que decían orar por el bien de la familia cuando en realidad se lucraban con el dolor ajeno. Era como si esa carta abriera un sótano lleno de secretos inconfesables, ocultos tras alfombras doradas. Me obligaron a sonreír, a seguir cantando, a sentarme en la primera fila, pero dentro de mí, algo murió, y no sé si algún día voy a recuperar la fe. Eso me destrozó, porque yo misma lo había sentido antes. La sensación de cantar alabanzas mientras algo dentro de mí gritaba, la sensación de que algo andaba mal, pero que el miedo a pecar era mayor que el valor para investigar. ¿Cuántas veces me había advertido mi alma y la había silenciado? Cerré la carta y la abracé contra mi pecho. Era como sostener un corazón herido, como consolar el llanto de una hermana invisible. Miré a mi alrededor en la iglesia y ya no veía el mismo lugar. Ahora veía las grietas, las sonrisas fingidas, las sillas donde se sentaban personas que tal vez sabían y eligieron guardar silencio. Y la pregunta que más me atormentaba era, ¿por qué una carta tan dolorosa estaba escondida en la casa de Dios? ¿Por qué aquel grito se acumulaba polvo, olvidado, en el rincón oscuro de un templo que se autoproclamaba sagrado? ¿Sabía Dios que lo encontraría? ¿Fue Él quien me guió hasta allí? Era esa mi misión, abrir los ojos, no solo los míos,
sino también los de los demás. Me sentí pequeña, perdida, pero también, despierta. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía fingir, ya no podía sonreír como antes, ni limpiar ese suelo como si purificara un lugar sagrado, porque ahora, ese altar estaba manchado con el dolor de una joven que creía, como yo, que servir significaba guardar silencio, y, contrariamente a todo lo que me enseñaron, Dios no quería mi silencio, quería mi verdad. Temblaba, mis manos no sabían qué hacer, mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que alguien fuera de la habitación podría oírme. Estaba sola, pero sentía como si 1000 ojos me observaran, 1000 juicios me rodeaban. La carta permanecía allí, en mis manos, como una hoguera ardiendo en medio de un bosque seco. No debía haberla leído, lo sabía, era como profanar un santuario prohibido, pero, ya la había leído, ya sabía demasiado. Comencé a dar vueltas en círculos dentro del trastero donde había encontrado aquella carta. Era una habitación estrecha, con olor a humedad, con cajas apiladas hasta el techo. La luz se filtraba tenuemente por la ventana, cubierta por una vieja cortina. Todo allí parecía conspirar para ocultar verdades, para guardar secretos, y yo, precisamente yo, la más obediente, la más leal, me encontraba ahora en medio de algo que jamás imaginé que tendría que afrontar. Mi mente no dejaba de repetir: te metiste donde no debías, profanaste algo sagrado, ahora vas a ser castigado. Al mismo tiempo, surgió otra voz, más suave, más serena, pero también más firme. No encontraste esta carta por casualidad, había que leerla, alguien tenía que saberlo, y entre esas dos voces, me perdí. Me senté en el suelo, apreté la carta contra mi pecho, y lloré por mí, por la joven que escribió esas palabras, por todos aquellos que pudieran haber pasado por lo mismo. Lloré por mi fe, que en ese momento pareció desmoronarse como un castillo de naipes. Lloré por haber creído que la casa de Dios era inmune al mal, por haber cerrado los ojos tantas veces, por haber defendido ciegamente a quienes tal vez merecían ser cuestionados. Pero tras las lágrimas, llegó el miedo, un miedo profundo, paralizante, el miedo a ser vigilado, a que alguien entrara de repente y me viera con la carta en las manos, a que me acusaran de entrometerme en asuntos ajenos, a que me llamaran rebelde, pecador, instrumento del diablo. Sabía muy bien cómo funcionaba, ya había visto con mis propios ojos lo que les sucedía a quienes hacían demasiadas preguntas. ¿Y si me expulsan?, pensé, ¿y si no puedo volver a poner un pie aquí jamás? ¿Y si piensan que me lo he inventado? ¿Y si dicen que lo escribí yo? Comencé a imaginar todos los escenarios posibles. Todos terminaron mal. Me levanté, recogí la carta y la doblé con cuidado. Mi primer impulso fue hacerla pedazos y tirarla a la basura, terminar con todo ahí mismo, fingir que no había pasado nada, volver a la rutina, cantar los mismos himnos, sonreír a las mismas personas, seguir limpiando el suelo como si mi alma no estuviera manchada de preguntas. Pero no pude. Algo dentro de mí me decía: si rompes esta carta, estarás rompiendo la voz de alguien, y esa voz merecía ser escuchada. Entonces pensé, ¿debería quedármelo? ¿Pero dónde? ¿Y si me encuentran? ¿Y si me hacen preguntas? ¿Y si no sé cómo defenderme? La carta me quemaba entre las manos, como un secreto demasiado pesado para soportar, pero demasiado doloroso para olvidar. Comencé a caminar alrededor de la iglesia, intentando parecer normal. Saludé a una hermana que pasaba. Ella sonrió, le devolví la sonrisa. Por fuera, todo seguía igual. Por dentro, un caos. Regresé a la sala de limpieza, tomé mi bolso, miré la carta una vez más, bajé la cabeza y respiré hondo, y, sin pensarlo mucho, la escondí en uno de los compartimentos. No fue valentía, fue instinto, miedo, duda, y, tal vez, una chispa de responsabilidad. Durante días no pude dormir bien, tenía pesadillas con voces que me acusaban, soñaba que me llamaban al
frente de la congregación y me exponían públicamente. Imaginaba miradas de juicio, dedos que me señalaban, líderes diciendo que había traicionado la confianza de la iglesia. Comencé a evitar a ciertas personas. Evitaba la mirada del pastor. Ya no podía cantar con la misma alma. Mi limpieza diaria se convirtió en una peregrinación silenciosa, donde cada barrido se sentía como un castigo. Empecé a dudar de mí misma. ¿Lo leí bien? ¿Lo interpreté mal? ¿Me engañó un viejo papel? Pero el recuerdo de aquellas palabras no dejaba lugar a dudas. Y dentro de mí, el conflicto no hizo más que intensificarse. Obediencia o conciencia, fe ciega o verdad dolorosa, silencio o justicia, me criaron para obedecer. Me enseñaron que cuestionar era rebeldía, que dudar del ungido era pecado. Pero, ¿qué hacer cuando la propia casa de Dios ocultaba el dolor? Cuando los muros del templo silenciaban los gritos, había un versículo que siempre me conmovían, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero nadie me dijo que la verdad también podía llenarte de miedo. Pensé en contárselo a mi madre, pero ella era aún más devota que yo. Podría llamarme loca, o decir que era una trampa del enemigo. Pensé en contactar al pastor, pero, ¿y si estaba involucrado? ¿Y si sabía de la carta? ¿Y si eso era precisamente lo que no se podía mencionar? Comencé a llevar la carta conmigo como si fuera una espina clavada en el pecho. Estaba bien conservada, pero su presencia era constante, como si la joven que la escribió estuviera a mi lado, esperando a que yo hiciera algo, a que yo diera voz a lo que ya no podía decir en público, pero aún no sabía cómo, ni para quién, ni si tendría la fuerza, así que decidí orar, no con las palabras que me habían enseñado, sino con mi alma. Entré en la iglesia vacía, me senté en el último banco, bajé la cabeza, y simplemente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga con este dolor? Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida, y también los más largos. Despertaba con los ojos ardiendo, el cuerpo agotado, como si no hubiera dormido nada, porque, en efecto, no había dormido. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, con la imagen de aquella carta cerniéndose sobre mí como una nube oscura. Las palabras escritas allí parecían resonar en mi habitación. A veces, sentía como si la voz de la chica que la escribió me susurrara al oído, como si quisiera mostrarme algo más, pedirme ayuda, despertarme a una verdad que yo misma me había negado a ver. Durante años, empezaba a comprender que no era solo un viejo trozo de papel escondido en una habitación, era un grito de auxilio, y ahora era mío. Empecé a notar que algo dentro de mí había cambiado. Mis ojos, que antes lo veían todo con ciega obediencia, ahora buscaban señales, buscaban coherencia, buscaban la verdad tras las sonrisas y las palmaditas en la espalda, y fue entonces cuando me di cuenta había muchas señales. Simplemente nunca les había prestado atención. Uno de los pastores más respetados de la congregación, aquel a quien todos consideraban un hombre de Dios ejemplar, siempre miraba fijamente a las jóvenes. Ciertas miradas me habían molestado antes, pero pensé que era solo mi imaginación, o peor aún, que era culpa suya, que iban mal vestidas, que lo estaban provocando. Pero ahora, con la carta aún fresca en la memoria, he empezado a ver las cosas de otra manera. Noté que una hermana que siempre participaba en los ensayos había desaparecido. Nadie hablaba de ella. Cuando le pregunté a la esposa del diácono, simplemente dijo, fue lo mejor, hermana, Dios se está ocupando de ella, pero su tono era frío, evasivo, como si esconderse fuera más seguro que explicar. Y entonces algo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ese nombre, era el mismo nombre que aparecía en la carta, el mismo apodo cariñoso con el que la joven solía firmar al final, implorando a Dios que la liberara de ese dolor. Otros nombres también empezaron a tener sentido, hermanas que se alejaron, mujeres jóvenes que lloraban mucho y luego eran enviadas a otros estados a servir en misiones. Siempre creí en esa versión, que Dios las usaba, que estaban en otro plano espiritual.
Pero ahora, cada una de esas partidas parecía más bien un exilio forzado, una forma de silenciar a quienes sabían demasiado. Comencé a recorrer la iglesia como si entrara en un campo minado. El lugar que una vez llamé la casa de Dios ahora me helaba la sangre. En cada rincón oscuro, en cada habitación cerrada, en cada pasillo vacío, el corazón me latía con fuerza, como si algo se ocultara allí, como si me estuvieran observando, o, peor aún, como si Dios me estuviera observando, esperando a que hiciera algo al respecto. Recordé las palabras de la carta, intenté hablar, pero me dijeron que me callara, que destruiría la obra de Dios si decía la verdad. Esa frase no se me iba de la cabeza. ¿Destruir la obra de Dios? Como si la verdad pudiera doler más que una mentira, como si el silencio fuera más sagrado que la justicia, y empecé a preguntarme, ¿cuántas más? ¿Cuántas jóvenes habrían pasado por lo mismo y habrían sido silenciadas? ¿Cuántas cartas como esa estarían escondidas en otros rincones de la iglesia, nunca leídas, nunca respetadas? ¿Era la única, o solo la única que tuve el valor de leer? Lo peor no era la duda, sino la certeza de que no se trataba de un caso aislado. El dolor de aquella joven no era único, formaba parte de algo mayor, algo que se había encubierto sistemáticamente en nombre de la fe, la lealtad y la imagen de la Iglesia, y yo, durante años, había contribuido a sostener este sistema con mi silencio, mi obediencia y mi disposición a encubrirlo todo, incluso lo que no debía haberse encubierto. Volví a soñar con la carta, solo que ahora, en mis sueños, me quemaba entre las manos, o el viento se la llevaba antes de que pudiera dársela a nadie. En otros sueños, intentaba hablar, pero no me salía la voz, y en los peores, me acusaban, todos, me llamaban rebelde, hija del diablo, un obstáculo para los fieles. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación asfixiante de que el tiempo se me acababa, de que tenía que hacer algo, de que el silencio me enfermaba por dentro. Comencé a evitar las reuniones. Ya no podía levantar la mano para cantar alabanzas. Todo parecía falso, las palabras, vacías, los abrazos, mecánicos, y los sermones, demasiado duros para alguien que ya conocía el dolor que se ignoraba. Una vez, uno de los líderes dijo, Dios no tolera la rebelión, y quienes se opongan al siervo serán juzgados. En ese momento, me estremecí, no por temor a Dios, sino porque me di cuenta de que esa frase, dicha con tanta certeza, servía más para intimidar que para enseñar, y quizás se usaba para silenciar a quienes sufren. En medio de todo esto, empecé a notar comportamientos extraños, murmullos entre los líderes, reuniones a puerta cerrada a horas intempestivas, llamadas discretas a ciertas familias, y ahí estaba, yo, invisible, como siempre, porque, al fin y al cabo, nadie sospecha de la señora de la limpieza, nadie se da cuenta de que está ahí, escuchando, observando, atando cabos que nadie quiere ver. Mi alma comenzó a cargar con un peso que parecía imposible de soportar. Quería creer que aún existía algo puro en la iglesia, pero con cada día que pasaba, el peso aumentaba, y la sensación de que Dios me llamaba a una misión diferente, no a limpiar pisos, sino a purificar la oscuridad con la verdad, creció dentro de mí. Lo más doloroso era saber que, actuando, podía perderlo todo: amigos, familia, la misma fe que me había mantenido con vida durante tantos años, pero al no actuar, ya me estaba perdiendo a mí misma, la paz, el sueño, la conexión con el Dios que siempre me enseñó que la justicia es más importante que las apariencias, que la luz revela lo que la oscuridad intenta ocultar. Y entonces lo comprendí. La carta no me eligió por casualidad. Aquella joven, incluso sin conocerme, confió en mí, y Dios también. Él me permitió encontrarla, vio mi dolor, y ahora, esperaba a que yo decidiera, a que eligiera entre el miedo y la verdad. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? Guardar ese secreto me estaba matando, y con cada día que pasaba,
Sentía que Dios me apretaba el corazón con más fuerza, como diciéndome, no te mostré esto en vano. El dolor de esa carta ya no era solo de la chica, ahora también era mío, y por mucho miedo que tuviera, sentía que debía hacer algo, hablar, advertir, alertar, porque si era cierto, y todo en mi interior me decía que lo era, entonces alguien tenía que oírlo, y tal vez, solo tal vez, alguien podría hacer justicia. Mi primer intento fue con la hermana en quien más confiaba en la iglesia, una mujer mayor, serena y respetada que a menudo me aconsejaba sobre temas de fe y me escuchaba cuando lo necesitaba. Pensé que si alguien podía entenderme, sería ella. Esperé hasta el final de una reunión y la llamé para hablar en la cocina de la congregación. Cerré la puerta, la miré fijamente a los ojos y le dije en voz baja, hermana, encontré una carta escondida, y creo que algo muy malo está sucediendo aquí. Frunció el ceño, confundida, me preguntó de qué carta hablaba, y cuando mencioné el contenido, sin revelar nombres vi cómo cambiaba su expresión, de la sorpresa a la incomodidad. Tras unos segundos de silencio, me interrumpió, mira, hermana, ten cuidado con lo que piensas. Esto no es asunto nuestro. Sabes que el enemigo actúa, confundiendo las mentes de los débiles. Intenté explicarlo mejor. Juré que no eran chismes, que no me estaba inventando nada, pero ella se mantuvo rígida, distante. Dijo, si fuera importante, el pastor ya lo sabría. No nos corresponde cuestionar a los hombres de Dios. Y añadió fríamente, y, con todo respeto, no creo que sea bueno que te metas en asuntos que no te incumben. Podrías meterte en problemas. Salí de esa habitación con el corazón roto, no solo porque no me escucharon, sino porque me trataron como a una niña tonta, como a alguien que no conoce su lugar. Pero en el fondo, me esperaba esa reacción. Tenía un atisbo de esperanza, sí, pero también sabía que en esa iglesia la obediencia estaba por encima de la verdad, del amor, de la justicia. Aún así, no me di por vencida. Lo intenté de nuevo, días después, con la esposa de un diácono. Pensé que, al estar más cerca de los líderes, podría manejar el asunto con sensatez. Nos sentamos en la parte de atrás del templo después de la limpieza, y le conté sobre la carta. Al principio, escuchó en silencio, pero cuando mencioné que la joven que la escribió citaba nombres y hablaba de abuso, su mirada se endureció, frunció el ceño y dijo, esto es muy serio, hermana, ¿estás segura de lo que dices? Respondí que sí, pero antes de que pudiera explicar más, se levantó, como si la conversación hubiera terminado. Dijo, escucha bien, no hables de esto con nadie más. Si llega a oídos equivocados, parecerá que intentas mancillar la obra de Dios. ¿Quieres eso? ¿Quieres ser un obstáculo? Y se fue, dejándome solo con la misma carga en el pecho. Fue ese día cuando comprendí que nadie quería saber. La verdad, allí dentro, era peligrosa, era incómoda, se consideraba rebeldía, lo que se esperaba de nosotras, las limpiadoras, las mujeres del último escaño, era silencio, sumisión, y sí, por casualidad, nos atrevíamos a pensar, a cuestionar o a denunciar, se convertía en chisme, o, peor aún, en posesión. Ciro, créelo, empezaron a decir que estaba perturbado, poseído por demonios. Una semana después de la conversación con la esposa del diácono, uno de los trabajadores de la iglesia se me acercó al salir del servicio, con una sonrisa amable, pero poco sincera, me dijo, ¿está bien la hermana? He oído que ha estado diciendo cosas confusas. A veces, cuando nos alejamos de la oración, el enemigo se aprovecha. ¿Has estado orando? Sentí arder mi rostro, la ira y la impotencia me consumieron. Yo, que durante años limpié cada rincón de esa iglesia, que jamás falté a un servicio, que siempre fui fiel y obediente, ahora me trataban como a una mujer inestable, contaminada por espíritus malignos. Yo,
que solo quería justicia, que solo quería que alguien leyera esa carta con la mirada de Dios y no con el temor de manchar la imagen de un líder. Después de eso, comenzaron los susurros, las miradas. Las conversaciones se interrumpían cuando llegaba. Me di cuenta de que la gente empezó a evitarme. Algunos dejaron de saludarme, otros murmuraban a mis espaldas, está actuando raro, ten cuidado. Incluso los jóvenes a quienes ayudaba con los ensayos me miraban con recelo. Mi lugar allí se estaba desvaneciendo, me estaban silenciando, por la vergüenza, pero lo que más me dolió fue cuando una hermana, a quien consideraba casi como de la familia, me llevó aparte y me dijo, hermana, si yo fuera tú, me callaría, vas a terminar metiéndote con gente importante, y ya sabes cómo es, cuando alguien se mete con él elegido, cosecha una maldición, maldita sea, Sir, esa fue la palabra que usaron, como si hubiera invocado al mismísimo infierno por querer proteger a una niña maltratada, por querer que la verdad saliera a la luz, por no aceptar que la casa de Dios encubra los pecados. Ese día, volví a casa llorando como una niña, me arrodillé sola en mi habitación, sin saber qué hacer, y, en el silencio, solo pude decir una frase, Señor, ¿fue culpa mía, o fue el mundo el que se quedó ciego? Empecé a dudar de mí misma, de mi fe, de mi cordura. ¿De verdad estaba exagerando? ¿Era solo una mujer frustrada buscando problemas? ¿O estaba viendo lo que nadie más quería ver? Pero en medio del caos, una certeza se mantuvo firme, esa carta era real. El dolor plasmado en esa letra temblorosa era real. Las coincidencias, los nombres, las miradas, todo apuntaba a algo mucho más grave de lo que querían admitir. Y si eso fuera cierto, entonces mi silencio también sería un pecado. Ya no importaba lo que dijeran de mí, podían llamarme loca, rebelde, poseída, pero en el fondo, lo sabía, la verdadera locura era seguir fingiendo que nada había pasado. Y sí, para seguir a Dios, necesitaba mentir. Entonces quizá no era a Dios a quien servían allí dentro. Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿hablarías? Tras tantas miradas de desaprobación, palabras veladas y acusaciones disfrazadas de consejos espirituales, guardé silencio, no por cobardía, sino por agotamiento. Ya no sabía hablar sin ser juzgada, ya no confiaba en nadie, y, quizá lo más doloroso, empecé a dudar de mí misma. ¿Lo había entendido mal? ¿Se estaba volviendo loco? ¿O acaso, al intentar proteger a alguien, me estaba perdiendo a mí misma? Me distancié, no me fui físicamente de la iglesia, porque eso aún me resultaba impensable, sino que me refugié en su interior. Empecé a evitar las conversaciones. Dejé de ofrecerme como voluntaria para los servicios religiosos como antes. Cumplía con mis obligaciones en silencio, con la mirada baja, intentando no mirar a los ojos. Incluso temía lo que mi expresión pudiera revelar. Las noches volvieron a hacerse largas. Regresaron las pesadillas, los despertares con el corazón acelerado, las lágrimas que empapaban la almohada antes del amanecer. En cada misa, miraba el altar y sentía una incomodidad inexplicable, como si ese lugar sagrado estuviera contaminado por algo invisible, algo que ahora sabía, algo que gritaba dentro de mí, lo sabes, lo viste. Intenté rezar, pero las palabras no me salían como antes. La fe que siempre me había conmovido ahora parecía confundida, ensombrecida por un sentimiento de traición, no por parte de Dios, nunca por él sino por aquel que decía representarlo. Una de esas noches, arrodillado en la oscuridad de mi habitación, hablé con la voz entrecortada, Señor, ¿fuiste tú quien me mostró esa carta? ¿Fuiste tú quien me permitió encontrar este dolor oculto? ¿O fui yo quien se perdió en su interior, buscando problemas donde no los había? El silencio de la madrugada parecía responder solo con más silencio, pero en lugar de rendirme, comencé a buscar, no respuestas fáciles. Sabía que no las encontraría sino guía. Comencé a ayunar, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Ayunos largos y sinceros, a veces solo con agua,
otras veces solo con silencio. Cada mañana, abría mi Biblia y le pedía a Dios que me guiara hacia lo que necesitaba comprender. Y, curiosamente, o providencialmente, los textos que aparecían siempre hablaban de la verdad, de la justicia, del deber de denunciar el mal, incluso cuando éste se oculta bajo el manto de la santidad. Uno de los primeros versículos que me llamó la atención fue Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Leí y releí ese pasaje como si recibiera una orden divina. Era como si Dios mismo dijera: no basta con guardar silencio, no basta con retirarse, lo que está oculto debe salir a la luz. Luego encontré Proverbios 31, 8-9, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del necesitado. Temblaba mientras leía, porque era exactamente como me sentía. Aquella joven de la carta era muda, no por elección, sino porque alguien la había silenciado, y si la encontraba, quizá era porque Dios me había elegido para ser su voz. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Comencé a recordar todo lo que viví en esa iglesia, las veces que me dijeron que no cuestionara nada, las veces que vi a jóvenes desaparecer de la congregación de la noche a la mañana, sin explicación, las hermanas que lloraban durante los servicios, pero que luego regresaban con la mirada perdida, las veces que oí susurros de que fulano tuvo que irse por un problema con alguien del liderazgo, y nadie preguntó nada más. Todo estaba envuelto en una niebla de silencio espiritual. Era como si el dolor tuviera un lugar, pero no voz. Y ahora, llevaba esa voz dentro de mí, y el peso era insoportable. Durante estos días de aislamiento, comencé a ver todo con otros ojos. El servicio religioso que antes me daba paz ahora me parecía mecánico. Las palabras del púlpito sonaban vacías. Las canciones que antes me hacían llorar ahora solo resonaban como una repetición sin alma, y me pregunté: ¿he cambiado yo? ¿O siempre ha sido así y simplemente no me había dado cuenta? La soledad era cruel, porque no se trataba solo de la ausencia de gente, sino de la ausencia de comprensión. Tenía la constante sensación de vivir entre dos realidades, la de la iglesia que todos veían, santa, justa, perfecta, y la de la iglesia que descubría oculta entre los muros, entre las letras, entre los silencios. Y una vez más, en la oscuridad, pronuncié una breve pero profunda oración: si eres tú quien me muestra todo esto, Señor, entonces muéstrame también lo que debo hacer. Esa misma noche, volví a abrir la Biblia, y me encontré en Jeremías 1:17-19, tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Cerré los ojos y sentí un escalofrío. No fue una coincidencia, fue una señal, pero incluso con ese arrebato de valentía, el miedo seguía presente, la duda me carcomía. Pensaba: ¿y si solo es mi imaginación? ¿Y si estoy interpretando mal las señales? ¿Y si le doy demasiadas vueltas a cosas sin importancia? Al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía: el mal prospera cuando los justos guardan silencio. Fueron días difíciles, días en los que me cuestioné como nunca antes, días en los que mi fe se vació y se reconstruyó, como si la estuvieran reconstruyendo ladrillo a ladrillo, y en ese proceso, comprendí algo que lo cambió todo: la iglesia puede fallar, la gente puede cometer errores, incluso aquellos que afirman hablar en nombre de Dios pueden ser corruptos, pero Dios nunca falla, no necesita protección, la verdad no le ofende, al contrario, la verdad es su sello distintivo. Y quizás, por eso me llegó esa carta. Fueron semanas de silencio, lágrimas y oración, un tiempo en el que necesitaba reaprender a escuchar la voz de Dios, no la que me enseñaron en los servicios religiosos, entre gritos y aplausos, sino la voz suave que habla desde dentro, en secreto, en el lugar donde no hay máscaras ni posturas ocultas, la voz que susurra cuando todos gritan, la voz de la verdad.
Ya no era la misma mujer que una vez llegó a esa iglesia llena de sueños y con el deseo de servir. Algo dentro de mí se había roto, pero también había despertado. Sentía, con todo mi ser, que ya no podía vivir con miedo. El miedo era la prisión más fuerte que jamás había conocido, y comprendí que no venía de Dios, porque el verdadero Dios no paraliza, sino que libera, no exige silencio, sino que llama a la justicia, y no se ofende por la verdad, sino que Él es la verdad. Esa noche, me senté al borde de la cama con la carta en las manos, la misma carta que durante tantos días me había pesado como una piedra en el pecho, la misma que, sin querer, se había convertido en un punto de inflexión en mi fe. La miré fijamente, como quien se enfrenta a una decisión que podría cambiarlo todo. Quemarla, esconderla para siempre, tirarla y fingir que nunca la vi, orar, regalarla, compartirla, dar testimonio. El corazón me latía con fuerza, sabía que cualquier decisión tendría consecuencias. Si me consumía, tal vez encontraría alivio, pero, ¿y si esa fuera la única prueba del dolor de un alma olvidada? Si me rendía, pondría mi vida en peligro, pero quizás salvaría a otros. Era como si el cielo esperara mi decisión, como si, en ese instante, mi libre albedrío fuera más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. Así que respiré hondo, cerré los ojos, y dije en voz baja: si guardo silencio, me convierto en cómplice, y no quiero ser cómplice del dolor de nadie. A la mañana siguiente, tomé una decisión: hablaría, sin importar las consecuencias, porque la verdad duele, sí, pero también te libera, y ya no quería vivir en un mundo donde las mentiras se esconden tras el nombre de Dios. Comencé a escribir mi testimonio, no con ira, no con odio, sino con dolor y compasión. Relaté cómo encontré la carta, lo que sentí, las noches en vela, las oraciones, los pasajes bíblicos que me despertaron, y la sensación de que Dios me mostraba todo eso no para volverme loca, sino para despertarme. Recordé Hechos las 5:29, cuando Pedro y los apóstoles dijeron ante las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese versículo se convirtió en mi ancla, mi fuerza, mi respuesta a todos los que intentaron silenciarme con la excusa de respetar la autoridad espiritual, porque obedecer a líderes que ocultan el mal no es obediencia, sino ceguera, y mi Dios no me llamó a caminar a ciegas, sino a caminar en la luz. Pasé días ensayando cómo y con quién hablar. Pensé en ir a ver a la esposa de un pastor. Luego consideré contactar a un periodista, pero al final, me di cuenta de que lo más importante era empezar por mi propio círculo. Hablé con una hermana mayor que ya había expresado dudas en silencio. Lloró, dijo que ella también había notado cosas extrañas, pero que nunca había tenido el valor de decirlo. Eso me fortaleció. Comprendí que no estaba sola. Siguieron otras conversaciones. Algunas me dieron la bienvenida, otras me juzgaron, pero cada palabra que pronuncié fue como quitarme un peso de encima, fue como romper las cadenas de años de silencio. Comencé a orar en voz alta, pidiéndole a Dios que mostrara la verdad a quienes aún permanecían atrapados en la oscuridad. Ayuné por quienes habían sufrido en silencio, lloré por quienes habían sido silenciados, y poco a poco, mi corazón comenzó a sanar. Comprendí que el dolor que sentía no era un castigo, sino una vocación. La carta no había sido un accidente, sino una misión, y mi voz, aún temblando, tenía más poder del que imaginaba, porque no era solo mi historia, era la historia de muchos. Ocultas, negadas, borradas, pero vivas. No hice nada público de inmediato, no quería un escándalo, quería crear conciencia. Empecé compartiéndolo con quienes sabía que necesitaban escucharlo, jóvenes perdidos, hermanas que habían desaparecido de los servicios religiosos, personas que, como yo, cargaban con un peso indefinible, y vi algo que me estremeció: lágrimas, confesiones, alivio. Era como si una silenciosa cadena de dolor finalmente comenzara a romperse. Hoy, mientras escribo esto, sé que
aún queda mucho por hacer, que el sistema sigue siendo fuerte, que muchos seguirán optando por el silencio por miedo, comodidad o manipulación, pero yo elegí otro camino, elegí la verdad, incluso con cicatrices, incluso sola, porque hay algo que aprendí y que llevo grabado en mi espíritu. La verdad me dolió, pero me abrió los ojos, y una vez que los ojos se abren, ya no se vuelven a cerrar. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, no soy la misma mujer que entró hace años por las puertas de esa iglesia con una escoba en las manos y el alma llena de inocencia, aquella que se alegraba por servir, que creía que todo lo que se hacía en nombre de Dios era puro, y que pensaba que callar era sinónimo de fidelidad. Esa mujer quedó atrás, porque Dios no me trajo hasta aquí para barrer pecados ajenos, esconder cartas, o limpiar suelos mientras el alma se ensucia en silencio. No, Dios me trajo para limpiarme, pero con la verdad, una verdad que me dolió, me confrontó, me quebró, pero también me sanó, una verdad que me obligó a mirar más allá del púlpito, más allá del uniforme, más allá del miedo, y que me hizo entender que la fe no se construye con silencio, sino con luz. Por mucho tiempo pensé que mi único papel en aquel lugar era el de servir en lo físico, ordenar sillas, preparar café, recibir con sonrisas y limpiar. Pero cuando encontré aquella carta, supe que Dios también quería que yo viera, que no solo me había dado manos para servir, sino ojos para discernir. Y fue duro, porque nadie quiere saber que lo que ama puede estar manchado, nadie quiere sospechar de quienes se presentan como santos, pero la verdad no me dio opción, estaba allí, esperándome, y una vez que la vi, no pude mirar hacia otro lado. Hoy entiendo que fui elegida para ver, no por ser mejor, sino porque estaba dispuesta, porque en medio de mi rutina silenciosa, mi corazón seguía orando con sinceridad. Y Dios responde a la sinceridad. Después de todo lo que viví, el miedo, la angustia, la soledad, el rechazo, he aprendido algo que cambió mi fe para siempre. No es Dios quien nos exige silencio ante el mal, son los hombres que temen ser expuestos, pero el Dios que conocí en lo secreto, el que me consoló en mis noches de llanto, ese Dios es luz, y donde hay luz, las sombras no pueden permanecer mucho tiempo. Ahora, cuando veo mujeres como yo, silenciosas, leales, temerosas, siento un fuego en el pecho, un llamado, un deber. Me acerco, escucho, acompaño, no obligo, no acuso, no empujo, solo comparto lo que viví, porque sé que cada alma tiene su tiempo. Pero también sé que hay momentos en los que una palabra puede ser el comienzo de una libertad. Ya no tengo miedo de ser juzgada, ni de ser llamada rebelde, porque entendí que no hay mayor obediencia que la que se rinde al Dios de la verdad. Y si para seguirle tengo que enfrentar miradas duras, comentarios crueles y soledad, que así sea, porque prefiero caminar sola con la verdad, que acompañada en la mentira. Hoy, mayor alegría es ver a otros despertar, mujeres que antes solo acachaban la cabeza, hoy levanten su voz, jóvenes que se aproximaban apenas a sospechar, hoy buscan respuestas, sé que se culpaban desdudar, hoy comprendemos que dúvida o sempere falta de fe, ese veces a inicio de revelación, en cada mirada abierta, en cada lágrima derramada, veo la confirmación de lo que Dios ha sembrado en mí. No fui llamado a ocultar el pecado de nadie, fui llamado a vivir en la verdad, y esta verdad no tiene por qué ser escandalosa, vengativa ni violenta. A menudo es silenciosa y firme, no necesita escenario, solo un alma dispuesta, y cuando una mujer defiende la verdad, hasta el infierno tiembla, porque no hay nada más poderoso que una conciencia tranquila y una fe despierta. Ahora, cada vez que vuelvo a ese recuerdo, esa carta oculta, esa angustia en mi pecho, ya no siento culpa, siento una sensación de misión cumplida, porque hice lo que tenía que hacer, porque no me quedé callada, porque, incluso con miedo, elegí obedecer a Dios. Si tú, que me escuchas ahora, has sentido algo similar, si también cargas con un peso en el corazón,
una duda persistente, una voz que te susurra esto no es normal. Escucha, escucha con tu espíritu. Dios se comunica de muchas maneras, y a veces, se comunica a través del dolor. No ignores las señales, no ocultes la verdad con excusas espirituales. Dios no quiere tu silencio, quiere que tu conciencia despierte, que tu fe esté viva y que tu espíritu esté alineado con el cielo, no con sistemas humanos que usan su nombre para dominar y esconderse. Quizás aún no sepas qué hacer, quizás tengas miedo, lo entiendo, pero el primer paso no es gritar, sino mirar hacia adentro, es orar, ayunar, buscar, y a su debido tiempo, Dios te mostrará el camino, porque la verdad no se puede ocultar, se vive, y cuando empiezas a vivir en la verdad, el mundo puede incluso volverse en tu contra, pero el cielo se abre, y ahí es donde reside el verdadero hogar de tu alma. Comentario. Estoy despierta, quiero la verdad de Dios. Deja tu amén si esta historia tocó tu corazón. Comparte este testimonio con quien aún no se atreve a mirar lo que está frente a sus ojos.